Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Damos gloria al Señor, mis hermanos, y vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos Llambés. Los que ustedes no lo conocen, nuestro hermano Carlos Llambés, él ha sido misionero con el IMB, con la Junta de Misiones Internacionales, Junta Bautista de Misiones Internacionales, fue misionero en la República Dominicana junto a su esposa, nuestra hermana Liliana Llambés, por más de 10 años, y en México por más de 5 años. Y damos gloria al Señor por su vida, y damos gloria al Señor que ellos son miembros de Highview en español también, y gloria a Dios que podemos escuchar la palabra del Señor y ser edificados. Mi hermano. Gracias. Gracias, hermano. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder tener este privilegio de compartir la palabra. Primeramente quisiera orar, después mirar el pasaje que ya termina toda esta serie, que tiene que ver con ese título que se le dio a toda esta enseñanza, que es la meta, ¿no? Y llegamos al final de las palabras registradas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y pudiéramos decir que es como el cierre de todo aquello que Pablo le acaba de enseñar a Timoteo y que quiere que la iglesia de Éfeso tenga claro. Y a veces al terminar pudiéramos decir, bueno, no tiene mucho valor lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero recordemos, hermanos, que estas palabras son palabras inspiradas por el Señor, palabra inerrante, palabra infalible. Es la revelación divina que nosotros tenemos ante nosotros. Así que con eso quiero que entremos al pasaje después de orar. Padre, gracias porque venimos delante de ti, estamos delante de ti, Señor, y estamos delante de tu palabra inerrante, tu palabra infalible, tu palabra revelada, Señor, para la edificación de tu pueblo y sobre todo, Señor, para gloria de tu nombre. Padre, que podamos ver esa gloria en este pasaje de cierre ya de la segunda epístola a Timoteo. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros, que nos enseñes, que nos guíes, que nos dirijas, que nos confrontes, que tú, Señor, trates con nuestra condición, que podamos vernos, Señor, a través de esta porción de la Escritura, para que podamos ser más fieles a ti, para que podamos imitar también al apóstol Pablo, quien dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y que esa sea nuestra actitud delante de ti,
en este tiempo, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos al pasaje que nos ocupa en este momento. Ahí lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 9 al 22. Y lo voy a leer, dice así: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuya conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a tu reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trífimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Primeramente, hermanos, queremos ver un poquito acerca de quién era el apóstol Pablo, porque hemos visto toda una enseñanza que tiene que ver con estas 2 epístolas y hemos visto a este hombre. Y quizá hay algunas personas aquí que no conozcan mucho acerca de Pablo. Ciertamente, si usted es cristiano y lleva tiempo en los caminos del Señor, conoce mucho acerca del apóstol Pablo, pero quizá hayan algunos que no conozcan mucho de la vida de Pablo. Pablo era un israelita, Pablo era un ciudadano romano, Pablo era un fariseo, Pablo fue un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, pero Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Y eso cambió su vida, cambió su trayectoria, cambió su cosmovisión, su forma de ver la vida. Y Pablo se describe a sí mismo en varias porciones de la Escritura. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, note lo que Pablo dice acerca de sí mismo, porque es importante que nosotros tengamos eso presente en la medida que vamos mirando las palabras que se registran en el Nuevo Testamento como las palabras finales del apóstol Pablo. Pero yo quiero que usted tenga esto presente. Dice el apóstol Pablo acerca de sí mismo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, yo no sé si esa es tu actitud delante del Señor,
pero es algo digno de admirar del apóstol Pablo, que él se considera el primero de los pecadores. Yo no sé cómo tú te ves, yo no sé cómo tú piensas acerca de ti, pero ten eso presente, que este hombre que está dejándonos sus últimas palabras plasmadas aquí por inspiración divina, es un hombre que se considera el primero de los pecadores. Si te crees que eres muy santurrón, tengo mala noticia para ti. Y lo que te recomiendo es que te bajes de esa nube, porque tú ni yo somos tan santos ni tan buenos como nos creemos, porque si ese es el apóstol Pablo, como él se describe, entonces nosotros ¿qué? El apóstol Pablo también habla de cómo Dios ya lo tenía en su radar antes de que Pablo naciera, y es importante eso. En Gálatas 1, 15, 16 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo estaba en el radar de Dios desde el vientre de su madre, y eso es importante que lo tengamos presente, porque si bien es cierto que admiramos mucho la vida de Pablo, la trayectoria de Pablo, pero el que lo llamó, el que lo tenía en su radar, era el Señor, antes que Pablo tuviera al Señor Jesucristo en su radar. Cristo salió al encuentro de Pablo, camino a Damasco, y ahí es que Pablo comienza a caminar con Cristo. Y Pablo es un ejemplo de fidelidad para cada uno de nosotros. Pablo termina, hermanos, poco después del pasaje que vamos a ver, termina de esta manera. Mire lo que dice el historiador Eusebio, que escribió acerca de la muerte del apóstol Pablo. En su libro de los mártires, él dijo lo siguiente: registra que los soldados de Nerón llevaron a Pablo fuera de la ciudad al lugar de ejecución, donde después de hacer sus oraciones, entregó su cuello a la espada. Este es el apóstol Pablo. Este es el hombre que deja estas palabras finales que nosotros vamos a ver. Y si usted quiere tener una idea de cómo fue la vida del apóstol Pablo, la palabra registra algo acerca del apóstol Pablo que tenemos que verlo para que nosotros recordemos de este hombre que fue tan fiel, que estuvo dispuesto a poner su cuello para que la espada se lo cortara. Vamos a 2 Corintios 11, 25 al 28, porque vale la pena ver esa porción de la Escritura, porque a veces nosotros pensamos que estamos sufriendo mucho por Cristo. De hecho, nosotros los misioneros tenemos fama de que salimos al campo misionero a sufrir por Cristo. Pero yo le voy a decir una cosa, que yo ni mi esposa hemos pasado por los sufrimientos que pasó el apóstol Pablo, aunque son buenos y válidos algunos de los sufrimientos que pasamos. Por ejemplo, uno de ellos
fue recibir la noticia de que mi hermano había muerto en Miami cuando mi esposa y mis hijos estaban en un hospital con dengue y no pudimos salir a ver a nuestro hermano. Y eso trae sufrimiento, eso trae dolor, pero no se compara con lo que vemos del sufrimiento del apóstol Pablo. Ahí en 2 Corintios capítulo 11, del 25 al 28, dice lo siguiente: 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos. Note cuántas veces menciona la palabra peligros. En peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Eso nos da una idea de quién es este hombre del cual nosotros vamos a mirar sus últimas palabras. La fe de Pablo fue probada. Y mi amado hermano y hermana que estás aquí, tu fe va a ser probada. Si hay algo que es una garantía en la vida cristiana, es que tu fe va a ser probada. Y lo único que te queda es descansar en el Señor, confiar en Él y confiar en su palabra. Cuando tu fe es sometida a prueba, ¿en qué piensas? ¿Qué tienes? ¿A qué le echas mano? ¿Le echas mano a la palabra de Dios y a la obra redentora de Cristo? ¿O a qué le echas mano? Hermanos, si hay algo que vemos que el apóstol Pablo hace un énfasis marcado siempre, es en la palabra de Dios y en la obra de Jesucristo en su vida. Échale mano a eso. Échale mano a la palabra y a la obra de Jesucristo. Cristo derramó su sangre preciosa por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Echa mano de Cristo. Si algo vemos en la vida del apóstol Pablo, que eso fue una característica, lo vemos en la primera carta de Timoteo, lo vemos en la segunda carta de Timoteo, lo vemos en Tito, porque Pablo quiere establecer en estas iglesias una iglesia saludable, una iglesia donde el evangelio sea el tesoro, donde la palabra de Dios sea el tesoro. Pablo nos deja ver aquí en 2 de Timoteo, nos deja ver algo acerca de la palabra ahí en los versículos 16 y 17 del capítulo 3. Pablo nos deja ver lo que es la palabra. Hermanos, Pablo fue fiel y yo te animo a que seas fiel. ¿Sabía usted, hermanos, que la palabra que Pablo deja aquí en estas dos epístolas y la de Tito son las que los feministas o los teólogos feministas más odian? ¿Usted sabía eso? Ellos dicen que esas epístolas no son paulinas, sino son una falsificación.
que se dio en el segundo siglo. Dice que no son de Pablo, que Pablo lo que tuvo quizás fue una regresión a lo que él había sido anteriormente, ya en su vejez. Y algunos dicen que estas epístolas eran meramente cultural y que si Jesús hubiese vivido en estos tiempos de hoy en día, quizás hubiese elegido a 6 discípulas y 6 discípulos, a 6 hombres y 6 mujeres. Pero sabemos que eso no es la realidad, porque ni Pablo ni Jesús estaban culturalmente condicionados. Ellos sabían lo que Dios quería que se dijera. El apóstol Pablo fue inspirado por el Señor y eso fue lo que plasmó. Ahora vamos a ir ahí por el pasaje, que el tiempo va avanzando. Dice ahí en los primeros versículos, versículos 9 al 12, en 2 Timoteo 4. Vamos ahí, primero ahí, hermanos. Y dice ahí, procura venir a verme pronto a Timoteo. Pablo está sufriendo, está solo. Y si hay algo que cuando uno está pasando por algún sufrimiento, lo que quiere es estar con personas amadas, con personas que estén cerca de uno, personas con las cuales uno confía. Y vemos ese deseo de Pablo de estar con Timoteo. En los momentos difíciles de la vida, queremos estar cerca de nuestros hermanos, de aquellos que podemos confiar en ellos. Ahora, hermanos, hay una realidad en el ministerio. Y la realidad es que no todos los que comienzan con uno se quedan con uno. Esa es una realidad del ministerio y de la vida cristiana. Una de las cosas más tristes es cuando uno emplea tiempo con alguien en discipular, en enseñar, como pastor, como misionero, como cristiano, y de momento le dan la espalda a uno. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Dice en el versículo 10, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Este era un hombre que había sido un colaborador de Pablo. En Filemón 24, el versículo 24, vemos cuando Pablo cierra la carta que incluye a Demas, pero ya aquí lo abandonó y se fue al mundo. Y es triste, hermano. Yo no sé dónde tú estás en este momento en tu vida. Quizá estés pensando que este asunto del cristianismo no vale la pena. Y el mundo te atrae como un imán, como un vacuum cleaner, una aspiradora que va aspirando así las cosas, te está atrayendo. Quizá estés hasta contemplando, esto no vale la pena. Yo vine aquí con mi esposa, yo vine aquí con mi mamá, yo vine aquí con mi tío, con mi tía, con alguien, pero este asunto no tiene mucho sentido para mí. Y hermano, si estás ahí, si eres un hermano, persevera, mantente fiel, no dejes la fe. Y si no eres un hermano, porque es posible que no sea, hoy es el día.
arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu único Señor y Salvador, y te garantizo que vas a comenzar una nueva vida. No una vida sin problemas. No hay garantía, los problemas siguen en esta vida. De este lado de la gloria los problemas siguen, pero tienes una victoria segura del otro lado de la gloria por toda la eternidad ante la presencia del Dios creador del cielo y de la tierra, que te ama y se dignó de crucificarse en una cruz para el perdón de tus pecados. Entrégate a Cristo. No lo dejes para mañana. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y este hombre que fue un colaborador de Pablo, tenía un pie adentro y un pie afuera, como Judas. Judas estuvo mucho tiempo al lado de Jesucristo y al final lo vendió y terminó de una manera terrible. Se ahorcó porque lo visitó la culpa de la traición que le había hecho a Jesucristo y terminó su vida ahorcándose. Hermano, amigo que puedas estar aquí, entrégate a Cristo. Y si estás aquí y eres parte de la iglesia de Cristo, eres importante para el Señor. No importa lo que estés haciendo, eso es importante para el Señor. Eso tiene un valor para el Señor. Sea lo que sea recoger un papelito aquí en el templo, lo que sea, tú eres valioso para el Señor. Porque, hermanos, lo que amamos determina la forma en que nosotros vivimos. Dice que amó más al mundo. La pregunta es, ¿qué amas tú? ¿Qué amas tú? ¿Amas más a Dios, a Cristo, por encima de todas las cosas? ¿O amas más los placeres que te puede dar el mundo? ¿Eres más atraído o atraída por Cristo, por Dios, creador del cielo y de la tierra, que por las cosas del mundo? Y hay una advertencia en cuanto a eso, hermanos. Yo quisiera que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense que hay tres cosas ahí dignas de señalar: la carne, los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Sabe dónde se dejan ver esas tres cosas también? En Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver eso allí, porque es importante que hagamos esa conexión, porque puede ser que el mundo nos esté atrayendo demasiado. Y vamos allí a Génesis 3:6 y dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ahí tienen las tres cosas que señala también Juan. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Queremos vivir una doble vida al lado de Pablo, caminando con Pablo, y de momento virarle la espalda y abandonarlo cuando las cosas se tornan difíciles?
es que muchos, como dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Que esa no sea la vida nuestra, que esa no sea la vida mía, la vida tuya, que puedas terminar esta carrera diciendo, como dijo Jesús en Juan 17:4, yo te he glorificado y he acabado la obra que me diste que hiciese. Que podamos decir eso. También Pablo menciona algunos colaboradores ahí, a Crescente que fue a Galacia, a Tito que fue a Dalmacia. Tito había sido enviado a Creta, ya ahora se va a Dalmacia. Y dice Pablo que solo Lucas está conmigo, y toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces, ven, toma a Marcos, aquel que había tenido un conflicto con ellos, pero ahora a Pablo le es útil. Y fíjense quiénes están ahí, señores. ¿Quién Pablo quiere que estén ahí con él? Lucas, Marcos y Pablo. Yo no lo voy a decir mucho más, solamente mire ahí todos los escritos de esos tres. Estaban ahí. Pablo los quería ahí, cerca de él. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero Pablo los quería ahí. Quizá, y yo estoy especulando al respecto, quizá es que estaban hablando de lo que tenía que ver con los escritos que ellos iban a hacer, que Lucas iba a hacer, que Marcos iba a hacer. Quizá por eso. Por eso Pablo los quiere ahí. A estar seguro que todo está conforme a lo revelado por Dios y conforme a lo que es el hilo conductor desde el principio hasta el final del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, toma a Marcos. Aquí yo quiero detenerme un poquito, porque este Marcos es aquel que abandonó a Pablo. Pero ahora Pablo lo quiere. ¿Sabe qué, hermano? Hay una gran enseñanza ahí. En los conflictos, opta por perdonar. Decide perdonar. A mí no me importa el conflicto que tú hayas tenido en tu vida. Decide perdonar, porque eso te va a sanar. Mantener a una persona prisionera no te va a sanar a ti. Te va a hacer mucho daño. El perdón, hermanos, borra lo que el tiempo no puede borrar. Opta por perdonar. Tu hermano, tu hermana, cualquiera que sea. Yo mismo aquí en la iglesia. Te miro mal, quizás no te saludé, lo que sea. Perdóname. Te pido perdón. Aquí, delante de los hermanos. Yo no quiero estar ahí. Y perdóname tú también. Si en algún momento te he ofendido, perdóname. ¿Sabe qué? Porque es triste mantener a un hermano o una hermana prisionera. Que no le voy a otorgar perdón cuando Cristo te perdonó a ti. Cuando Cristo se humilló a lo sumo y te perdonó a ti y me perdonó a mí. No tenemos derecho de mantener a nadie prisionero. Pablo nos da ese ejemplo. Ahora, vemos también algunas instrucciones y advertencias del apóstol Pablo a partir de los versículos 13 al 16,
dice, trae el capote, los libros, los pergaminos. Interesante que con todo este movimiento de la prosperidad y todo, de el supuesto llamado evangelio de la prosperidad, tú eres un hijo del rey y tú lo que tienes que terminar es millonario. Y Pablo, mire, note las posesiones del apóstol Pablo: el poncho, libro y pergamino. Ajá. Esas son las posesiones del apóstol Pablo. El capote, el poncho, que era un poncho larguísimo, que llegaba hasta abajo, se lo amarraban con una soga para aguantar el frío. Los libritos y los pergaminos. Y también nos deja ver que el apóstol Pablo, hasta el final de sus días, era un hombre que seguía aprendiendo. Seguía aprendiendo y seguía enseñando. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estemos aquí, no importa si usted tiene un PhD, 2 PhD, 4 maestrías, lo que sea, usted no se la sabe toda. Usted todavía tiene que aprender. Tiene mucho que aprender. Yo tengo mucho que aprender. Y a veces el hermanito que llegó ayer, que Cristo lo salvó, tiene una enseñanza que darme. No se olvide de eso. No se ponga en un pedestal. No se crea que usted es la última Coca-Cola del desierto. Aquí no hay Coca-Cola del desierto. Aquí todos somos siervos, dulos, esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Si eso es muy fuerte para usted y no le gusta, trágueselo con un poquito de Coca-Cola, como quiera. Tráguese esa píldora. Pero eso es así. Eso es lo que somos. Desde el que se pare aquí al frente hasta el que le da la bienvenida allí a las personas, o el que está allí con los niñitos chiquitos en el nursery, que tiene que limpiarle usted sabe qué. Ese tiene un valor para Cristo. Ese fue comprado con la sangre de Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien presente. El apóstol Pablo no tiene muchas posesiones, pero lo que tiene es un Dios grande. El apóstol Pablo nos deja ver que aquí hubo otro, un Alejandro, que también le causó mucho daño. La palabra ahí me ha causado mucho daño. Mucho daño es una palabra sola en griego que conlleva la idea de delatar. Este fue el que me delató. Este fue el que dijo que yo esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. Por eso yo estoy como estoy. Cuídate de él. En el ministerio hay personas así. Hay personas así. Pero Pablo, al final de esa porción de las Escrituras, dice: no se lo tomen en cuenta. No se lo tomen. El ministerio, la vida cristiana causa dolor, causa sufrimiento. Ver a personas que tú has confiado en ellas, que te traicionen, eso es doloroso. Ver quizá un hijo que se fue para el mundo después que tú le enseñaste, eso es doloroso. Ver a uno que tú lo tomaste, que no sabía nada, y lo discipulaste, y se va al mundo, o te deja, o te traiciona, porque es que en este tiempo ahí lo que estaba pasando era una persecución, y ¿quién quería estar cerca de Pablo? ¿Cómo que? Imagínense que se produzca una persecución aquí y me metan preso a mí. Yo, ojalá que no suceda así. Pero yo sé que algunos ni me van a querer ver, ni van a pasar a verme. Esa es la vida es así, la vida del ministerio es así.
Pero Pablo está preparado porque la confianza de Pablo está en el Señor. Y Pablo tiene claro lo que él escribió allá en Romanos 12:21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Fíjese qué principio tan lindo ese. No se lo tome en cuenta, porque Pablo fue el que escribió también eso ahí en Romanos 12:21. Me hiciste mal, te voy a vencer, pero no ojo por ojo, diente por diente, te voy a vencer con el bien. Eso es totalmente contrario a lo que muchos aprendimos. Me hacen mal, te voy a hacer un bien. No se lo tome en cuenta, porque Pablo ha creído en un Señor que levanta al caído. Es muy parecido, la actitud de Pablo es muy parecida a la actitud de Cristo y a la actitud de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Y Pablo estaba ahí. A lo mejor de ahí Pablo lo aprendió. Dijo, cuando vio a Esteban que dijo, no le tomen eso en cuenta. Así mismo es la actitud de Pablo y esa es la actitud que debemos tener nosotros. Es tu actitud y la que debo tener yo. Que es difícil, sí, pero ¿sabes cómo puedes? Corriendo detrás de Dios de rodillas. Tómate 3 pastillitas de rodillol cada día. Rodilla, rodilla, rodilla. Así como único va a poder. De lo contrario no puede, porque la carne tuya te está diciendo otra cosa. Ya para ir terminando. Versículos 17 y 18. Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala. Me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La doxología que nos contó Luis hace un ratico, la misma doxología. Porque Pablo es un maestro que cada vez que expone algo de sustancia, una enseñanza que nosotros debemos aprender, lo culmina con una doxología. Lo vemos en Romanos 11:36, lo vemos en Efesios 3, 20, 21, lo vemos aquí también y una y otra vez. La gloria, Pablo se la da al Señor. Soli Deo gloria, para que no te equivoques. Dios me da la fortaleza. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, mis amados hermanos y hermanas, es que el siervo de Dios no está solo. No está solo. Me abandonaron algunos, otros están aquí haciendo el ministerio, pero mi confianza está en el Señor. Y es ahí precisamente donde debe estar nuestra confianza. La confianza del siervo de Dios se deja ver. El Señor está conmigo. Dice Pablo ahí, de una manera preciosa. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo, me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
me librará, me cuidará. El Señor está conmigo, pasado, presente y futuro. El Señor está conmigo. Ahí descansa mi confianza. El salmista sabía que él tenía que descansar en el Señor. Hoy cantamos Castillo fuerte en nuestro Dios. El salmo que utilizó Martín Lutero para esa canción, para escribir esa canción. Y al final del salmo, él dice: estad quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre todas las naciones, en toda la tierra. Estad quieto y conocer que yo soy Dios. La pregunta es: ¿dónde está tu confianza? ¿Está tu confianza en el Señor, como estaba la confianza de Pablo? Fue librado de la boca del león. Se debaten en qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo ahí, pero él estaba en Roma y habían personas que eran lanzadas al foso de los leones ahí en el Coliseo. Quizá a eso es lo que se refiere. Pero lo que sí debemos estar seguros, que el apóstol Pablo tenía su confianza en el Señor. Pablo, este hombre, es un hombre digno de imitar. Pablo es un hombre que tiene una relación estrecha con el Señor. Pablo es un hombre que ha descubierto el señorío de Cristo en su vida y no hay nada que lo pueda apagar. ¿Te sientes apagado? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes traicionado, traicionada? Confía en el Señor, confía en Él. Hermano, existe una lucha en el ministerio. Este asunto no es fácil, pero la victoria es segura. La victoria es segura. La pregunta es: ¿cómo es tu vida? ¿Cómo se deja ver tu vida? ¿En quién confías? ¿Está la gloria de Dios en tu menú? ¿Es parte de tu menú la gloria de Dios? ¿Seremos nosotros capaces de gloriarnos en la aflicción? ¿Seremos nosotros capaces de gloriarnos en la traición, en el abandono? ¿Seremos nosotros capaces de decir: ¿sabe qué? Si esto que está sucediendo en mi vida trae gloria a Dios, tranquilo, tranquilo. No me importa, no voy a mirar los defectos de mi hermano, los defectos de mi hermana. No voy a estar tan atento a que si él o ella, los demás. No. Voy a descansar en el Señor, porque el Señor es más importante que todo esto que puede estar sucediendo en mi vida. Hermanos, recordemos eso. Y ya al final Pablo nos da una serie de salutaciones para aquellos que también están colaborando con él. Pero hay algo que dice ahí en el versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo, no le vaya a poner así a un hijo, hermano. Eso sería un poco difícil. A Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Los cristianos se enferman, hermano. Los cristianos se enferman y se mueren. Si usted no lo sabía, eso va a llegar. Va a llegar un momento donde usted se va a enfermar y se va a morir. Quizá algunos se mueran de repente, pero son la minoría. Va a enfermar,
se va a morir. ¿Tú sabes qué? Mi esperanza no está aquí, porque yo soy un ciudadano del cielo y mi vida está allá junto a Cristo por la eternidad, y tengo que estar seguro de eso, porque si no, esto aquí es un infierno. Esta vida no hay quien la lleve si yo no tengo mi esperanza puesta en algo mejor, en algo que está por venir. Tengo que estar firme. Por eso el apóstol Pablo dice allá a los filipenses: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es tu actitud y debe ser mi actitud. Venga lo que venga, pase lo que pase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se olvide, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. No se olvide de ese versículo anterior, porque hay mucha gente que reclaman este versículo como algo mágico. No. Póngalo en su contexto, en su justa posición. Póngalo ahí, pero tenga su esperanza y su confianza en Cristo. Al final, Pablo cierra y nos deja ver lo lindo que es la comunidad de iglesia. Saluda a Prisca, Aquila. Erasto se quedó en Corinto. Qué lindo es vivir en comunidad. Qué lindo es ser parte de la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo. Qué lindo es. Y finalmente cierra el apóstol Pablo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Aplicaciones prácticas. Vamos a ir rápidamente por ellas. Número 1. La soledad del abandono nos visitará en el ministerio y en nuestro caminar con Dios. Número 2. Siempre habrán colaboradores fieles. Número 3, decide perdonar a los que te abandonan y se apartan. Número 4, sigue aprendiendo de la palabra de Dios. Número 5, confiesa o confianza, mejor dicho, en el Señor para el pasado, para el presente, para el futuro. La fidelidad de Pablo es digna de ser imitada. La comunidad de la iglesia es acentuada y la intervención divina es el deseo de Pablo para Timoteo. Y mi amado hermano y mi amada hermana, la intervención divina es mi deseo para ti. Este asunto no se hace sin la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Que el Espíritu de Dios nos ayude a dar una demostración del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Que nosotros podamos amar al que nos abandona, amar al que nos traiciona, porque si hubo esperanza para ti, hay esperanza para él. Opta por perdonar a esas personas. Ama a esas personas. Quizá hay tiempo que no hablas con tu mamá. Quizá hay tiempo que no hablas con tu hijo. Quizá hay tiempo que no hablas con una prima, con un primo, con alguien, un vecino. Opta por perdonarlo. Perdónalo. Perdona a esas personas. Opta por ser fiel hasta la muerte. Opta por
cuando llegue el tiempo, Dios quiera que nunca tenga que vivir lo que vivió el apóstol Pablo, de poner ahí el cuello y decir, aquí está, ya oré, hagan conmigo lo que quieran. ¿Qué es lo que es? Cortarme la cabeza. Aquí estoy. Se dice fácil, pero no es fácil. Por eso necesitamos intervención divina. Que el Señor nos ayude, que podamos salir de aquí hoy diferente a como entramos, confiando en el Señor y estar dispuestos a ser fieles hasta la muerte. Ser fiel. En fin de cuentas, eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Fidelidad. Entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que esa sea la actitud de nosotros para encontrarnos con el apóstol Pablo allá arriba. Y si usted tiene preguntas acerca del pasaje, se las puede hacer a él. No me la haga a mí, hágasela a él. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque no solo podemos ver a Pablo, pero podemos verte a ti, Cristo. Gracias porque tú te muestras. Gracias porque tú te dejaste ver por nosotros un día, Señor. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú viniste, saliste al encuentro de nosotros, como saliste al encuentro del apóstol Pablo. De perseguidor de cristianos a predicador del evangelio. Padre, que esa sea nuestro deseo, no solamente para nosotros, Señor, pero para todo aquel con el que tenemos el privilegio de compartir este evangelio, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, comprometidos contigo una vez más. Padre, si hay una persona aquí que no ha tenido un encuentro contigo, que quizás piensa que es demasiado pecador, que no hay esperanza para él o para ella, que se mire a través del lente de este hombre que era un perseguidor de los cristianos, los buscaba para que fueran encarcelados y muchos ejecutados. Hay esperanza para un pecador que se arrepiente y que hoy esa persona pueda decir, yo me arrepiento de mis pecados y quiero vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir nosotros también, que hemos tenido un encuentro contigo, fieles hasta la muerte. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, Señor. Perdona mi falta de perdón para aquellos que quizás he mantenido encarcelado. Y yo mismo he estado encarcelado por la falta de perdón. No quiero estar ahí. Quiero ser como el apóstol Pablo, dispuesto a perdonar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.